Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ¿se acuerdan que a finales de agosto yo había dicho que era muy poco probable que terminara este bloque de lecturas antes de diciembre y que lo más probable es que lo terminara en febrero? Pues resulta que estaba equivocada, porque ya acabé y faltan todavía 2 meses para que se acabe el año. Entonces no sé qué hacer. Pero aquí les traigo las reseñas de las lecturas. Como siempre, el libro de 100 años de soledad, que era de este bloque, va a tener su propia reseña aparte. Tengo muchas cosas que decir de ese libro. Y los otros, aquí. Obvias razones, comienzo desde el último que leí hasta el primero que leí, como siempre. Y obviamente, si es que no se acuerdan qué libros eran, por aquí está la información. Y comenzamos. ¿Ok? Ok. El primer libro que voy a traerles el día de hoy es el cómic de Mortadelo y Filemón, El disfraz cosa falaz. Y obviamente esto lo iba a leer en un día porque es un cómic primero corto, segundo es un cómic de comedia. Tan bueno, pero tan bueno que en muchas ocasiones me maté de la risa, bestia. No sé cómo este cómic no lo traen más seguido, o sea, no lo distribuyen más a donde sea, al menos yo aquí no he visto. Los que tengo son de herencia y de los que he podido conseguir gracias a ciertos contactos que viven en España. Pero este cómic español es tan gracioso y tan bueno que es como una especie de parodia a los espías, pero que raya a las películas de Mel Brooks o las que hizo Neil, ay, ¿cómo era este señor? Bueno, era un señor muy gracioso que actuó en ¿Dónde está el piloto? O creo que en la película de héroes, que fue la última película en que le vi actuar. Pero esta comedia antigua, física, de doble sentido, donde hay golpes y cosas así que ya no se ve ni siquiera en las películas, es pero tan buena, pero tan buena. Y lo más gracioso es que en este cómic, al menos, Mortadelo, que es el que representaría la inteligencia, o sea, es el equipo de inteligencia que tiene un espía detrás, su habilidad principal es el disfraz. Entonces sacan al relucir las habilidades de Mortadelo en el disfraz. Puede disfrazarse de cualquier cosa, aparentemente. Como por ejemplo, de araña, de serpiente, de murciélago, de perro, de lo que sea. O sea, literalmente, de lo que sea. Pero en este cómic, obviamente, nada es perfecto, porque nada es perfecto en este cómic. Y obviamente Mortadelo va a cometer muchos errores, va a insultar a mucha gente, va a ser golpeado por muchos y obviamente recobrará su venganza, entre comillas. Y bueno, la cuestión es que es una comedia muy buena. El que va a pagar casi todos los platos rotos va a ser Filemón, que es el espía, y el superintendente, que es el que supuestamente les manda a hacer las misiones, pero les manda a hacer mal. Entonces, tú sabes que siempre va a fracasar, pero cómo lo hacen es muy gracioso. A pesar de que intentan cumplir su trabajo, fracasan y eso es muy divertido. Así que si es que alguna vez alguno de ustedes se encuentra con uno de estos cómics, por favor léanlo. Cualquiera de ellos son muy buenos. Yo los recomiendo siempre. Y es una lástima que yo no he visto de estos aquí. Si es que se los consiguen, sería lo ideal. El siguiente, el libro que terminé de leer en este bloque es estas obras de teatro, resultaron ser dos en un solo libro, de Alejandro Casona, nuestra Natacha, otra vez el diablo. ¿Y de qué se trata? Como dije, son dos obras de teatro totalmente distintas. La primera habla sobre protagonista mujer, estudiada, graduada, toda una profesional. Se podría decir hasta que la primera obra de teatro es bastante feminista, porque tenemos la primera mujer graduada de un doctorado en ciencias de la educación en España, en toda España. Y quiere hacer un cambio muy radical, que es reformar a los reformatorios. Ya saben, estas casas donde los muchachos adolescentes, los niños abandonados o que han cometido crímenes son recluidos
para recibir una educación y tal vez para aprender a reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, en la época en la que fue escrito esta obra de teatro, da a entender que estos reformatorios, más que un lugar de ayuda, era un lugar de perdición. No en el sentido de que los muchachos salían peor de lo que entraron, sino que el sistema los obliga a regresar a no moverse del punto donde estaban, no avanzar en ningún sentido, ni en educación, ni en cultura, ni en moral, y simplemente como quien dice, aparentar hacer el trabajo de reformar. Y eso a Natacha no le parece. Ahora, los personajes que acompañan a Natacha también son muy interesantes, especialmente todos de los últimos semestres de sus carreras en específico. Algunos son ingenieros agrónomos, otros son abogados, otros son doctores, filósofos, literatos, y, bueno, todo eso, o ingenieros mecánicos y todo eso. Pero ellos no tienen una visión exacta de qué hacer después de graduarse, a pesar de que ellos están literalmente a meses de entregar la tesis y graduarse, al igual que Natacha en este momento. Entonces, Natacha los invita a que la ayuden y de paso ellos descubren que muy pocas veces lo que uno aprende en los libros puede aplicarse a la vida real. Hay un personaje también que me pareció como una especie de burla al estudiante universitario promedio, que reprueba siempre, va a tercera matrícula todas las materias, y hay gente que hace eso literalmente. Y es que este estudiante, que ya debe tener sus 45 años, por ahí, lo que pasa es que él no quiere graduarse por el simple sentido hecho de que le va a tocar ser responsable y volverse un adulto respetable al momento en que reciba el diploma. Y él no quiere eso, pero lo que quiere es todavía alargar el sentimiento juvenil de estar en la universidad, disfrutar de las fiestas, de las tertulias, de todo eso. Y bueno, aquí a la obra de teatro sabrán más o menos de qué es. Bueno, el man tiene plata, así que a él poco le importa trabajar, pero sus padres le exigen una profesión. Entonces, es una obra de teatro que te hace pensar un poco las cosas. La segunda obra que está incluida estira un poco más a la fantasía, en la que es una obra de teatro que habla de un pacto con el diablo, por eso es otra vez el diablo, en la que la persona que hace el pacto no quería hacer un pacto, pero tuvo que hacerlo, y luego parece ser que el diablo con el que hace el pacto tiene otras intenciones distintas a las que este muchacho quiere, pero no necesariamente desfavorables al chico. Entonces, este juego de qué es lo que quiere el diablo, qué es lo que quiere el chico, cuál es la persona afectada y todo eso, es como una especie de fantasía y de tira y afloja que me llamó bastante la atención y me gustó mucho más que nuestra Natacha. Entonces, igual es una obra de teatro cortita, muy recomendada, que deberíamos, si es que lo ideal sería verla en el teatro, pero no he visto que la representen. Entonces, leerla es una muy buena opción. Ahora, la tercera novela que presento en estas reseñas de bloques es esta de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y quisiera hacer dos comentarios de esta novela. La primera, hacer una especie de reseña general del libro, ¿ya? Y luego comentar un poco más crítica, con una visión un poquito más actual de lo que dice este libro, ¿ya? Obviamente es una cuestión de que me dejó con dos opiniones, no necesariamente encontradas. Entonces, la primera opinión es que es un libro de aventuras como que bastante genérico. A veces pienso que el autor alargó demasiado la historia, porque en los primeros capítulos menciona cosas que van a pasar más adelante y obviamente esas cosas pasan, pero hace algunas cosas tan repetitivas y tan cansinas, por así decirlo, repitiendo más o menos mucho el tema, mucho el momento en el que está narrando, que me causó sueño. O sea, por poco me duermo.
2 veces casi me quedo dormida, y solamente por el hecho de que Daniel Defoe sigue y sigue hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo por párrafos y párrafos. Es como que ya, pana, cuéntame algo más. ¿Alguna serpiente te encontraste? ¿Te cazó un puma o alguna cosa así? Entonces, ese fue mi problema con esto. Aparte de eso, creo que obviamente la historia es para disfrutarla, pero sin pensar mucho en lo que está escribiendo, porque hay muchas incongruencias dentro del libro. Y más que nada creo que es la visión, pero eso ya lo voy a comentar un poquito más adelante. En todo caso, creo que para un joven, un niño, una persona adolescente que está iniciando en la lectura, es una lectura muy buena para que les nazca el gusto para leer. Y si es que le gustan ese tipo de aventuras o cosas así de mundos extraños, creo que estaría bien. Ahora, comencemos con un poquito más mi comentario, un poquito más crítico, que si es que no quieren oírlo no hay problema, voy a dejar el minuto para que se lo salten. La cuestión es que aquí Daniel Defoe se nota clarísimo que él nunca vino, o tal vez vino a América, pero no conoció suficiente. Lo más probable es que no haya venido al continente americano. Lo digo porque porque en primer lugar, desde el inicio del libro, el autor muestra una especie de alabanza hacia la vida de asalariado, por así decirlo, la vida de un hombre que es de clase media en Inglaterra, donde la persona puede trabajar toda su vida, recibir su pensión y vivir tranquilo con sus hijos y su esposa hasta que se muera. Y obviamente estamos hablando de una época en que la gran aventura y la gran emoción era salir al nuevo continente y hacerte rico, ¿no? Y tener las aventuras y enfrentarte a piratas y enfrentar tormentas y ya. Bueno, la cuestión es que Robinson sale y tiene mala suerte. Entonces casi se hunde el barco. Y lo capturaron y fue esclavo. Y aún así lo fue rescatado, todo eso. Y los intercambios entre las culturas no son intercambios de conocer, sino son intercambios obvios de la época en la que los blancos europeos siempre serán superiores a los nativos tanto de África como del continente americano. Entonces ese pensamiento colonialista es como que muy cansón, porque en muchos pasajes, y ya cuando Robinson está solo en su isla y se encuentra con un nativo, supuestamente el nativo se echó a sus pies y él interpreta, y él está seguro de que eso quiere decir que le va a servir como amo y patrón y como Dios durante toda su vida. Y yo era como que hay muchas diferentes culturas, pues puede ser gracias, puede ser cualquier cosa, que no se comunican con palabras. Entonces es como que, pana, o sea, no. O sea, ni siquiera sabes hablar su idioma. ¿Cómo sabes qué es lo que te está queriendo decir? Entonces es lo que me molestó un poco. Además de que en varios pasajes del libro, 2 para ser exactos, hay un pie de página. Aquí porque lo señalé. Un pie de página donde dice que ciertos comentarios son para fomentar la leyenda negra española. Ahora, la leyenda negra es, según el puto Miquel, dejaré el link del video del que me estoy refiriendo porque él es el que lo explicó muy bien. Según este youtuber llamado puto Miquel, la leyenda negra en realidad simplemente es la historia real de la colonización española, pero exagerada, entre comillas, exagerada a niveles muy extremos, según en el contexto de la época, a los demás países que estaban enemistados con España, que eran casi la mayoría de Europa Occidental. Estamos hablando de Inglaterra, Holanda y bueno, otros países en esa época que estaban peleados con España. Así que a ellos les convenía hacer quedar mal a España para que las personas inviertan en sus países y en sus colonias de ultramar. Ahora, la cuestión es que el editor te ponga eso, quiere decir que en realidad, obviamente esto no es un documento histórico, solamente es una invención del autor, que tal vez haya escuchado alguna persona que haya contado
de que vivieron tal cosa, tal cosa, tal cosa, y él simplemente hizo un compendio y lo unió, que es posible, pero la cuestión es que creo que en este tiempo del 2022 ya no estamos para creer en que España fue la maravilla, pero tampoco estamos para creer que tampoco fue la peor cosa del mundo, ¿no? Entonces, ni fue lo bueno ni fue lo malo, fue la respuesta a un contexto histórico, a un evento histórico, a un hecho histórico que ciertas personas se manejaron de tal manera y otras se manejaron de otra manera y se tomaron ciertas decisiones según lo que estaba pasando en ese momento y la conveniencia de ambas partes. Lamentablemente no podemos cambiar la historia, pero es mejor recibirla tal cual es en contexto. Entonces, que te digan que esto es solamente para promover la leyenda negra, no creo que sea lo adecuado, y mucho menos en un libro. ¿Ya? Lo digo como latina, como persona descendiente de las personas que sufrieron. Pero como decía, el libro es bastante bueno para un joven o un adolescente que quiere abrirse campo en el camino de la lectura y que no le presta mucha atención a lo que yo estoy diciendo. Yo creo que está perfectamente bien, aunque como les digo, ciertos pasajes me hicieron dormir y es un poco repetitivo Robinson Crusoe. O sea, Daniel Defoe. Además que Robinson Crusoe me parece un pésimo personaje. Es bastante... no sé cómo describir en realidad a Robinson Crusoe, pero a veces me caía mal. Y creo que, bueno, esa era la intención de hacer, creo que al héroe trágico, por así decirlo. Ahora, el siguiente libro, y mi sorpresa de este año, es Arenas Movedizas de Junichiro Tanizaki. Yo, cuando leí la parte de atrás, yo creí que se trataría de una persona en la que se confirmarían o se rechazarían ciertos rumores de su vida cuando su marido estaba con vida. Como que le fue infiel, o tuvo algún aborto, o algún hijo nacido fuera del matrimonio, o alguna cosa más dramática o trágica, como que le robó dinero, se metió en negocios extraños, o alguna cosa así. Bueno, no estaba de todo equivocada, pero resulta que, que no es la cuestión, porque tenemos a una protagonista, que es la señora Kakiuchi, y esta mujer comienza el libro explicándonos que ella ya había cometido una infidelidad y que porque su marido era muy buena gente o tal vez un imbécil, le perdonó la infidelidad y ellos continuaron viviendo felices y contentos como marido y mujer. Y ella, para darle el puro disgusto, se mete en una clase de arte como para decirle, o sea, mi tiempo no va a estar encerrada en la casa como tú esperas, así que me voy a hacer esto y vos verás. Claro, seguiremos siendo esposos al ojo público, así que me vienes a ver, yo te voy a ver, bla, 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 bla. Cosas así. Para luego narrarnos de que en ese curso de pintura se encontró con alguien, pero ese alguien no es un hombre, es una mujer. Y lo que comenzó con una simple amistad y una tomada de pelo a los profesores, se vuelve una red de mentiras, una red de engaños y de pasiones, de celos, de un drama. Y lo mejor de todo esto es que Junichiro Tanizaki lo escribió en 1923. O sea, un cuadrado amoroso, porque era un cuadrado amoroso, lésbico, un tipo harem mixto. No sé, pero a mí me encantó. No podía dejar de leerlo y tuve que pararlo. O sea, por mí me lo hubiera acabado en un día, pero tuve que pararlo porque obviamente hay responsabilidades y tienes que ir al baño y hay que dormir. Entonces, es literalmente todo el día leyendo y dije, oh por Dios, y no podía pararlo. A Dios gracias, este libro sí estaba separado por capítulos. Bueno, había partes en las que la narración se cortaba y era o sea, el libro está escrito a través de los ojos de la protagonista, o sea, de la señora Kakiuchi. Y esta mujer no lo relata con sentimentalismo, sino lo relata como tal pasó. Y obviamente mete un poco de sus sentimientos, de lo que le parecía. Y es como que yo hubiera visto un anime en mi mente. Y es un drama y yo me quedé como que así de la emoción. Y luego el final,
Y luego cómo se reconcilia con el marido después de que se entera de que tienen esta relación extraña. Es como que... Y luego ese final. Y yo jamás en la vida me había esperado ese final. Yo pensé que era otra cosa. Así que obviamente se volvió uno de mis favoritos. Hasta ahora leo 3 de Tanizaki y esos 3 no me han decepcionado. Tanizaki se está volviendo mi autor japonés favorito, más de lo que ya era. Aunque es el único autor japonés que he leído. Es verdad. Pero hasta ahora no le destronen. Ya tengo 2 libros más de japonés, así que hay que leer más. Creo que en general la literatura asiática es diferente a la occidental. Así que hay que dar una oportunidad a estos dramas ocultos que estuvieron un siglo ocultos para mí al menos. Y yo no he visto en ningún libro de este lado del charco o de Occidente, de Europa, de Occidente, que hablen de lo que habla este libro, sin que sea político, sin que sea filosófico, tal cual, un drama tal cual. Muy bueno el libro, buenísimo, altamente recomendado para los que nos gusta el drama y estamos interesados en leer en ese tipo de relaciones. Ahora, el quinto libro y penúltimo libro de este bloque que les quiero contar es otro gusto de este año porque leí, como ya saben, el libro de las voladoras. Este libro me lo gané a finales del año pasado. Y, bueno, en realidad casi 2 años al final del 2020. Y son solo 8 cuentos. Pero qué buenos cuentos. Yo ya había leído un cuento que está aquí de Mónica Ojeda, que se llama Caninos. Y este cuento yo ya lo había leído en 2 ocasiones en otra ontología. Me pareció muy bueno, muy extraño. Es como que muy explícito también la escritura de Mónica Ojeda. Pero en estos otros cuentos también se nota ese ámbito de feminidad. Muchos de los primeros de los cuentos hablan sobre aspectos importantes de la mujer, como la menstruación, la, las pasiones o esa como que decepción de que llegas a una edad y todo lo que tu vida se te viene abajo, como un divorcio, un despido, ya cuando tienes 40 tal vez más o menos años y ya tus amigas tienen la vida también hecha y derecha, tienen hijos, tienen negocios o son fitness, son operadas, y cómo el destino de una afecta a todas y cómo todas están ahí criticando. O sea, eso se escribe en un cuento. O cómo la desaparición y la muerte de una niña o de una mujer también afecta a las personas que la conocían, ¿no? Cosas así. O cómo el odio o el resentimiento de una madre a una hija afecta mucho la relación que tiene la hija con la vida, con el mundo, con la persona que le cría, porque obviamente busca una forma maternal. Y cómo todo eso se mezcla con esos elementos andinos mágicos que tenemos aquí en el país. Y ni siquiera tan andinos, porque también puedo ubicarlo uno en la costa o en las estribaciones de la cordillera, que ya es casi costa. Y cómo hay ciertas estas cosas tan mágicas, tan nacionales, tan ecuatorianas, o tan latinas, por decir así, que se entremezcla y tú no sabes exactamente, lo que me está diciendo es que se fue volando o que se lanzó. A ver, explíqueme. ¿O qué está viendo? ¿Es una alucinación o de verdad entró esa criatura que usted me está diciendo? Hay un cuento que se llama Slasher que habla de 2 gemelas y una de ellas es sordomuda y habla en lenguaje de señas. Perdón, yo no sé hablar en lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo incorpora esa forma de comunicación al cuento tan orgánico, tan bonito, tan natural, que me encantó? Y obviamente todo es muy explícito, muy gore. Es que hay unos cuentos que son muy gores, muy viscerales, crudos, así, pero muy buenos los cuentos, excelentes. Ahora entiendo por qué fue el boom de la cuestión de Mónica Ojeda en ese año, cuando salió este libro. O sea, tienen toda la razón de llamarla
como que el gótico andino, muy buen libro. Quisiera escribir cuentos de ese estilo, siguiendo sus pasos para ver qué tal me va. Sería un bonito ejercicio. Pero bueno, muy recomendados esos cuentos. Obviamente creo que tal vez no sea para todos, en especial si es que no entiende de las cuestiones femeninas. Pero yo creo que todos deberíamos leer este libro, no solamente porque te abre un poco más los ojos a otras realidades, sino que te explora la feminidad de una forma más brutal. Y no como princesitas delicaditas, no, como es, algo crudo, rudo y sanguinoliento, prácticamente eso ser una mujer. Ahora, el último libro que leí, el primer libro que leí en este bloque que salió sorteo, es como que esperaba más de este libro, ¿sí? Es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Y bueno, yo entiendo que este libro es justamente en ese periodo de tiempo en que creo que todos los países están explorando contar sobre la vida del campo o de la vida de los llaneros, de los vaqueros o de los agricultores en sus respectivos países. Entonces, Doña Bárbara es de Venezuela, estamos hablando de una llanura venezolana, o no sé cómo se le diga, perdón. Pero no me gustó mucho porque el hecho de que el protagonista llega con unos aires de cambio, es más, es mal visto entre sus propios hombres, empieza a cambiar las cosas, empieza a demostrar que es un hombre, solamente no lo consideraban hombre porque tenía el pelo corto por poco y usaba traje. O sea, hay ciertos temas de clase, de clasismo, de hasta de impresión entre los citadinos y los campiranos. Pero la cuestión es que el protagonista prácticamente no hace nada. O sea, no hace nada que contribuya a la historia. A eso me refiero. Se supone que el libro es acerca de una mujer, una señorona, que con artimañas y engaños se hace del poder de varias haciendas alrededor de la que originalmente adquirió. Pero el protagonista no hace, entre comillas, nada con respecto a defender su territorio y en defender los derechos de los demás. O sea, Doña Bárbara es la que hace la ley en toda esa comarca, en todo ese sector, y ella quiere literalmente apoderarse de todo, o sea, todo el... Pero cuando las cosas se ponen serias, el protagonista no hace nada para detenerla, a eso me refiero. Entonces, como que muy frustrante porque el tipo está en otras, o sea, está en otras cosas. Y los otros personajes que son secundarios, entre comillas, pero también tienen relación con los protagonistas, hacen más que el mismo protagonista y caen mejor que el propio protagonista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los protagonistas secundarios creo que hacen más para el bienestar de la historia que la misma antiheroína. ¿Se dice así? ¿Antiheroína? Bueno, antiheroína, me acabo de inventar la frase. Antiheroína y el protagonista, o sea, el héroe. Es más, el mismo autor es como que deja de lado a estos dos personajes y se centra en los secundarios. Entonces creo que o tal vez el título está mal o está mal el enfoque del libro. Porque no me habla de Doña Bárbara ni del protagonista, sino me habla de las consecuencias de la interacción de estos dos hacia estos otros personajes. Entonces, es como que una novela no encontré motivación, no encontré un desenlace que me satisfaga, no me encontré con una historia que diga, no, pues es como que entiendo que estamos aquí explorando la vida de estas personas y porque hay muchos detalles de cómo lazan las reses, cómo las recogen, las marcan, las cuidan, las ordeñan o todos esos procesos ganaderos que yo no entiendo, pero que tal vez he visto en las películas o he leído poco en las novelas. Pero el punto del libro era enfrentarse a Doña Bárbara. Y no es que haya un enfrentamiento per se, ni siquiera político, ni nada por el estilo, ni siquiera entre frases. Los señores solamente se han visto 2 veces y ya. Entonces no hay un enfrentamiento como tal. Hay un conflicto, pero el conflicto se lo deja de lado para los intereses de los personajes secundarios. Y, o sea, yo entiendo el trauma que quiere mostrar
el autor con el protagonista porque tiene un trauma. Pero no me atrajo, no me gustó. Es muy básica, o sea, no básica, sino que es como que se pierde el sentido, o sea, bueno, no me gustó, digámoslo así ya, directamente, no me gustó. Y es que, bueno, eso básicamente. Siento que el protagonista pudo haber dado más, o sea, pudo haber escrito más sobre las acciones que iba a hacer ese protagonista para enfrentarse a Doña Bárbara, que era lo que esperaba yo. Pero no sucedió, no pasó, el conflicto se dio para otros lados, para otros caminos, y no hubo una resolución satisfactoria al final. Entonces, eso básicamente. Y bueno, esas son todas las lecturas del bloque que puedo presentar en esta reseña. Seguramente ya vieron y saben que Cien años de soledad tiene otro video aparte. Ahora, les quiero hacer un pequeño anuncio. Como terminé mucho antes de lo que yo había planeado, mucho antes de lo que yo había planeado, eh, no voy a iniciar otro bloque de lecturas porque quiero cerrar bien el año con las lecturas que tengo hasta diciembre. Así que no voy a hacer videos de reseñas ni videos de próximas lecturas en estos 2 últimos meses del año. Pero lo que voy a hacer es leer los libros que dejé a medias. Tengo un libro, seguramente sí lo han visto porque lo he presentado varias veces. Es un libro de la narración completa de Lovecraft, que es un gruesote así, que lo dejé a la mitad. Entonces, en este tiempo que necesite leer algo, voy a terminar de leer ese. También tengo unos libros de no ficción, como la teoría de Darwin, teoría de la selección natural. Esa también lo dejé a la mitad, porque qué vergüenza, no he leído ese y soy bióloga, o sea, qué vergüenza. Y uno que otro libro igual de no ficción que es sobre el tiempo capitalista que estamos viviendo y cómo afrontar eso para hacer un mundo más sostenible. Los dejé a la mitad, entonces muy probable comience con esos libros. Y puedo presentarles igual aquí en formato video cuando los acabe. Ahora, también mientras pase este tiempito, como se habrán dado cuenta y como lo he mencionado muchas veces en Instagram y en los videos de TikTok, si es que me siguen en TikTok, es que yo estoy leyendo los libros que tengo en mi librero. O sea, literalmente estoy haciendo lo que ningún lector hace, que es leer los libros que no ha leído y que nunca planeaba leer. Y como ven, como el libro de Doña Bárbara es un libro viejito, la mayoría de libros eran de mi tío abuelo, de mi papá, de mi mamá, y han estado en un librero, en una caja o en algún lado poco amigable para los libros durante mucho tiempo. 25, 30, 40 años, no sé cuánto tiempo han estado guardados esos libros, y algunos están presentando defectos, como, bueno, vuelvo a presentar a Doña Bárbara. Miren, está con los márgenes salidos. Le acabo de poner cinta porque se me estaba saliendo esto para... Algunos tienen las hojas que se les salen, como nuestra Natacha. Si le abro mucho el libro se me salen las hojas. Si ven, aquí pueden ver que se está a punto de salir las hojas. Y lo acabo de empeorar. Bueno, la cuestión es que hay libros que están en peor estado que los que les estoy mostrando. Así que lo que planeo hacer en esta época es curarlos. O sea, yo no sé empastar, pero puedo dar soluciones rápidas a estos libros. No sé, cómo mandarlos a reempastar, sacarles el moho, sacarles los hongos de humedad que tengan y darles un mantenimiento tanto a al librero como a los libros, en especial los libros viejitos. Incluso hay algunos que ya se les sale la pasta y otros no tienen pasta o los adquirí de segunda mano. Entonces voy a hacer eso, tratar de hacer eso para darle mayor vida a mi librero. Y bueno, si es que quieren que les cuente el proceso, cómo lo hago o qué es lo que planeo hacer, me avisan en los comentarios, yo lo grafico, lo grabo y lo subo para que vean qué errores hice o qué no hice, o soluciones o cosas así, me avisan. Entonces eso es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo y ya nos veremos en la siguiente oportunidad.